son muchos, digamos, los principios periodísticos básicos de equilibrio, primero que todo. Segundo, entender los temas. O sea, muy difícil que un periodista, o muy nocivo, digamos, que un periodista escriba los temas sin entenderlos perfectamente. Y no dejarse manejar de las fuentes, yo diría que es algo sumamente importante, entender que todas las fuentes tienen un interés cuando dan una información, y tratar de descifrar cuál es ese interés para tratar de buscar el otro lado y entender toda la complejidad de un tema sobre el que se vaya a tratar. Obviamente, pues todos los otros, porque siempre va a haber presiones y va a haber gente tratando de influir, de ponerle a uno restricciones o condiciones para dar una información. En eso el periodista no debe caer nunca, porque si empieza a hacerle el juego a cualquier fuente interesada, pues no está informando, sino está tratando de que le vaya bien a él con alguna noticia o algo así, pero no está sirviendo, digamos, a la gente. Es difícil decir que uno solamente dice verdades en el periodismo, pero uno sí debe tener la aspiración de llegar lo más cerca a la verdad posible. Y sobre todo el periodista debe ser lo suficientemente humilde para reconocer cuando se equivoca, para ampliar información cuando surge nueva información. Uno pues trata de llegar a toda la información, pero siempre una vez usted publica, surgen nuevas informaciones que uno posiblemente no ha llegado a descifrar, y tener la humildad, digamos, de completar la información si hace falta alguna, pues eso es esencial para un periodista, porque muchas veces la arrogancia del periodista le impide pues ampliar la información, ¿no? Porque siente que su trabajo se va a ver pobreteado o algo así. Uno lo que debe tener conciencia siempre es de su función dentro de una sociedad. O sea, un periodista está para dar buena información, no ni para ser famoso por una chiva ni nada de eso. O sea, son cosas que las da es el respeto de la gente por la información que uno maneja. Bueno, la crónica para mí es el género periodístico ideal porque fusiona narrativa periodística con narrativa literaria. Lo importante es que tenga un punto de vista claro y una voz de autor. Eso para mí es trascendental. ¿Cómo se logra eso? Haciendo trabajo de campo, recorriendo los lugares que uno pretende incluir en la historia y haciendo una investigación bastante profunda. Con todos esos datos, seguramente uno va a tener un factor documental y testimonial y un factor narrativo. Entonces uno empieza siempre a contar todo eso cruzado por historias humanas. Desde que haya factor humano en la historia y buena investigación, seguramente la crónica puede ser buena. Sí, esa palabra es clave, escena. A algunos les puede sonar como muy audiovisual, ¿no? Y a veces cuando uno dice crónica, la gente solo piensa como en lo escrito, ¿no? La crónica es integral. Estamos en una era multimedia, la gente joven que quiere hacer crónica tiene muchas ideas audiovisuales, entonces hay que pensar en imágenes, no solo en imágenes porque puedan grabar un video o tomar una fotografía, sino porque cuando uno narra en lo escrito, tiene que narrar en imágenes, ¿sí? Una profesora que teníamos que se llama Alma Guillermo Prieto, que es una gran cronista de New Yorker, ella nos decía, ¿dónde está tu inventario de imágenes? Porque había que empezar con una imagen y cerrar con una imagen. Entonces, lo que usted dice es clave, imágenes, y las imágenes las captura uno como a través del ojo, y lo que hace al cronista es su forma de ver el mundo. Entonces ahí vamos a otro tema, cómo construir una forma de ver el mundo. Eso es producto de la educación que haya tenido el cronista, cómo esté educado en literatura, en cine, en arte, en la vida, qué tanto haya vivido. Eso educa el ojo del cronista y lo hará ver de una manera especial.
Cada historia, cuando uno ha cumplido con todo ese trabajo de campo, siempre le marca, hay imágenes o testimonios o personas que le parecen a uno que son el hilo conductor. Siempre hay que establecer un hilo conductor y empezar por ahí, sostenerlo y cerrar con él. El hilo conductor casi siempre es ese ser humano a través del cual uno hace una historia universal. Si uno encuentra a ese personaje, el lector va a estar ahí todo el tiempo y va a entender incluso que eso que le ocurrió a ese señor o a esa persona le puede pasar a él. Bueno, un buen día para todos los participantes del proyecto Incitar. Ya. El proceso para hacer el editorial es sencillo, digamos. Lo difícil es encontrar el tono adecuado para el medio que uno esté trabajando, pero el proceso es como una charla con el director. Yo la hago una charla diaria con el director, una especie de consejo editorial en el que definimos temas. El editorial siempre tiene que estar referido a un tema de actualidad, es decir, tiene que ser un tema caliente, que esté en la opinión pública, rodando, que las noticias le estén dando harto bombo a ese tema, y ahí miramos a ver en qué día sacamos ese editorial de ese tema. El segundo proceso yo creo que es documentarse muy bien acerca de eso, es decir, la gente tiene como la idea no sino la práctica generalizada de tener una opinión previa y acomodarla a los hechos que vaya viendo, ¿sí? En este oficio de hacer el editorial yo he aprendido que es al contrario lo que uno tiene que hacer, obviamente. Tiene que mirar los hechos y ya ahí sí, cuando los tenga todos, formarse un criterio frente a ellos. Creo que eso es lo que debería hacer además cualquier columnista de opinión. Y ya finalmente está el tono del artículo. El tono es obviamente impersonal porque es un colectivo el que está manifestando una opinión, y ya, digamos, lo más importante en realidad es que tenga algo que decir el editorial. Un editorial que no diga nada, o que tenga una posición ecléctica, o que no tome partido, sino que abra un debate no es tan entretenido como uno que sí siente una posición distinta a lo que hay, digamos, rodando por la opinión pública. Consejos prácticos, yo creo que es tener una voz, digamos, o sea, establecer un cierto tipo de escritura, yo creo, y yo aconsejo siempre algo desenfadada, mordaz, ¿sí? Que el lector esté ahí todo el tiempo pendiente de cuál es el giro lingüístico que va a dar el tipo, ¿sí? Como inconscientemente pendiente de eso. Y hay dos requisitos básicamente para una buena columna de opinión, yo creo, y es que la persona sea clara, no solamente claridad verbal, sino también claridad conceptual, y que se haga, que sea corta sobre todo. Una columna de opinión muy larga pierde al lector. Eso es. Yo creo que la principal es la lectura. La proporción tiene que ser leer kilómetros para escribir milímetros y no a la inversa, porque lo más común es que a veces se quieren leer milímetros y escribir kilómetros. Entonces, la base fundamental de un buen periodista es la lectura. En segundo lugar, tener vocación, que muchas veces se tiene un imaginario sobre lo que es la comunicación y sobre lo que es el periodismo, y eso nada tiene que ver ni con la fama, ni con el prestigio, ni con ser muy importante, sino cumplir con el ejercicio de un derecho fundamental que es la libertad de expresión. En esa medida, esto no termina siendo ni un oficio ni una profesión, sino el ejercicio de una garantía que da la Constitución Nacional. Por eso nos encuadra en el tema de la responsabilidad social. Y finalmente, lo tercero es la capacidad de entender que cualquier información que se da en un medio de comunicación de alguna manera afecta
a una persona o a una institución. En esa medida es tener la tranquilidad de primero hacer un informe fidedigno, real, cierto, y segundo darle la oportunidad a quien sale de alguna manera mal librado, por lo menos se habla en medio, de que tenga la oportunidad de contrastar esa información. Yo siempre tengo que terminar un artículo y hacerme una pregunta interna, decirme, ¿fui justo en lo que hice? Yo creo que con esas tres premisas se hace buen periodismo.